Voces que forman parte de la noticia. Una investigación de Diario El Universo y de Examination encontró fallas en el sistema de vigilancia alimentaria tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Tenemos ahora mismo a Paul Mena, periodista de Diario El Universo, quien ha sido parte de esta investigación para conversar un poco sobre los alcances que ha tenido este desarrollo informativo. Paul, buenos días, bienvenido a Así Amaneció aquí en Radio City. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Saludos a la distinguida audiencia. Paul, ¿qué le lleva a El Universo y a The Examination a realizar esta investigación y cómo contactan a las personas claves que permiten revelar una situación que es por demás preocupante? Bueno, las primeras alertas de este grave problema de salud pública nos llegaron a finales del año pasado, puesto que en Estados Unidos se encontró una intoxicación masiva por consumo de plomo en purés para niños, purés que habían sido fabricados aquí en Ecuador. A las pocas semanas me contacté con mi colega Will Fitzgibbon, quien es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el ISIC, del cual también soy miembro, y empezamos a planificar una investigación para ver cuáles son las falencias, los vacíos en el control de alimentos, tanto en Estados Unidos como en Ecuador, y ver también cuál fue el origen de la contaminación de estas papillas. De cuántos casos estamos hablando, Paul? No es poca cosa los datos que ustedes están revelando. Sí, en realidad es una intoxicación masiva. Las autoridades estadounidenses ya dan cuenta de 422 casos de intoxicación por el consumo de este alimento. De esos casos, 101 son confirmados ya. Los otros son sospechosos y probables. Y los casos están regados por casi todo el territorio estadounidense en 42 estados. De la gente con la que ustedes hablaron, Paul, ¿qué tipo de testimonios pudieron recabar? Porque al final las historias cuentan mucho más una problemática que los datos, y tú lo sabes bien así. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención es cómo Estados Unidos se toma muy en serio el control del plomo en el organismo de las personas. De hecho, la primera alerta que se tiene de este problema es porque dos niños, dos hermanos de 1 y 3 años, se hicieron exámenes de rutina. Y esos exámenes de rutina en Estados Unidos incluye análisis de plomo. ¿Cuánto plomo tiene el organismo de un niño? Y encontraron que el plomo en estos niños triplicaba el nivel de riesgo. Es ahí cuando se prenden las alarmas, ellos notifican a la autoridad sanitaria de su poblado, es un pequeño poblado de Carolina del Norte, y empiezan una investigación para dar cuál es el origen de este alto nivel de plomo en el organismo de los niños. En las historias que nosotros recabamos está este testimonio. La investigación para dar con la fuente de este caso de estos dos niños duró casi 3 meses. Y bueno, al final se supo que el origen eran las papillas, pero en el medio analizaron el agua, analizaron las guarderías de los niños, analizaron todos los lugares donde ellos pasaban su día a día, la casa de sus abuelos, su propia casa. Entonces, las autoridades sanitarias hicieron un buen análisis, una buena investigación y casi demoraron, digo, 3 meses para dar con la papilla. Y otro testimonio que ponemos en nuestra publicación es una denuncia que tiene un padre de Nebraska por la situación de su hijo. Eh, el padre recibe la noticia, la alerta de la FDA sobre la contaminación de este alimento y su niño estaba grave en el hospital. Empezó a perder muchísimo peso, eh, solo era un llanto incontrolable del niño. El señor pone en su denuncia que evacuaba heces blancas. Estaba muy preocupado y no sabían bien de dónde venía esto. Sabían que el niño ya tenía mucho plomo en su organismo y cuando la FDA da la alerta de que el origen está en el puré,
pues él ahí descubre, sí, porque su hijo estaba consumiendo esa papilla. Entonces, esos son los testimonios que ponemos en nuestro reportaje. En Estados Unidos hay ya al menos 9 denuncias en contra de la empresa implicada en la producción de esta papilla, de este producto. Son las 8:50 de la mañana, estamos conversando con Paul Mena, quien es periodista de Diario El Universo. Paul, Priscila Jacome te saluda. Como parte de tu investigación, es interesante que remarcas los controles que hay en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con los controles de Ecuador, que es de donde sale este producto que se está difundiendo al mundo? Buen día, Priscila. Efectivamente, si bien hay estos controles que he descrito hasta el momento en Estados Unidos, también hay vacíos. En nuestra investigación no encontramos ninguna evidencia de que el producto haya sido analizado desde la producción de los insumos hasta el consumo de la papilla como tal en Estados Unidos. Es decir, la sospecha es que el origen de la contaminación estuvo en la canela en polvo que fue producida y comercializada primero en Quito, llegó al fabricante de la papilla en Ecuador, luego se exportó a Estados Unidos, se distribuyó en los 44 estados y más, y luego se consumió. En toda esa cadena no hubo ningún control, ningún análisis de laboratorio de estos productos para alertar sobre la contaminación. Los análisis químicos llegaron después. Entonces, eso ya habla de unos vacíos tanto en Estados Unidos como en Ecuador. Ahora, Eh, ahora sí, bien, también mencionas que son 422 casos de intoxicación, esto en Estados Unidos. ¿Tuvieron algún acercamiento de los posibles casos que hay aquí dentro del país? eso es un problema, porque yo me he quedado muy sorprendido con las declaraciones que dio el ministro de Salud, Franklin Encalada, en la Asamblea Nacional, donde compareció para hablar sobre este tema. Y él describía una realidad que es espeluznante para nuestro país. Decía que en Ecuador no hay los exámenes necesarios para encontrar casos de contaminación por metales pesados en general, no solo plomo. Y las estadísticas oficiales concuerdan con eso. Hay la detección de contaminación, de intoxicación por metales es muy baja en el Ecuador. En los últimos 6 años hemos registrado apenas 47 casos Es decir, de hospitalización. nos podemos estar muriendo y no sabemos, porque no hay cómo identificarlo. Ante esta emergencia, el Ministerio de Salud anunció que va a hacer tamizaciones en la población, más una búsqueda activa para ver si los habitantes, los pobladores, tenemos plomo en nuestro organismo. Eso anunciaron hace unas semanas y todavía no hay resultados de ese estudio. Estamos hablando ahora mismo con Paul Mena, periodista de Diario El Universo. Paul, Germán Lynch, nuestro panelista de los días miércoles, tiene una pregunta para ti. Paul, ¿cómo vas? Em, ¿Qué dicen tus colegas o tus pares allá en Estados Unidos sobre cómo podría afectar y en tu experiencia también, cómo crees que podría llegar a afectar este hecho específico al comercio exterior o al comercio bilateral entre Estados Unidos y Ecuador? Y también, o sea, dentro de la misma pregunta es, ¿este sería un hecho aislado específicamente producido o sucedió por el tema de la canela en polvo o ya se están detectando otros problemas con otros productos que se exportan desde el Ecuador? Bueno, las autoridades norteamericanas no han tomado al momento ninguna represalia con respecto al comercio de Ecuador, Estados Unidos. Se lo maneja esto como un caso aislado. Se detectó la contaminación en estos productos y fueron retirados del mercado a la brevedad posible. Esa es la única consecuencia en la parte comercial, económica. Eh, por el otro lado, los vacíos de control, me decías. Aquí tenemos un grave problema. Muchos especialistas nos han comentado, nos describieron la situación, lo pudimos revisar en la normativa ecuatoriana, constatar en la normativa ecuatoriana.
La norma te dice cuál es el nivel de plomo que tienen que contener los productos, nada más. Pero no te dice qué persona, qué organización está obligada a velar con que ese nivel de contaminación hay en los productos. Entonces te ponen la norma con el límite, pero ¿y cómo controlamos eso? ¿Quién tiene que hacer los exámenes? ¿El productor, el intermediario, el comerciante, la autoridad nacional, el consumidor? Nadie está obligado a hacer los análisis. Entonces, puede ser que esto sea un caso aislado o puede ser que sea general y no lo sabemos. El ARSA, a partir de esta emergencia, ha empezado a hacer análisis y su objetivo es hacer análisis a los 926 productos alimenticios procesados que se comercializan en el país y tienen como ingrediente la canela. Pero yo encuentro ahí, esta es mi opinión personal, Ujú, un vacío en el control, porque si anuncias el control, pues el controlado ya está en sobreaviso. correcto. ¿Qué pasó antes? No sabemos. Y el mismo director de la ARSA ha dicho que eh, hay productores que se niegan a pagar la tasa para que se haga la prueba de su producto. Es decir, el ARSA recolecta la muestra y luego tiene que pedirle a la empresa que costee el examen y muchos no están pagando. Ha dicho que va a poner sanciones. Luego el director de ARSA dice que ya les están contactando, que es difícil contactarles. Entonces hay una serie de vacíos ahí y los ecuatorianos estamos, creo que, en la indefensión. Queremos agradecer a Paul Mena, periodista de Diario El Universo, quien es coautor de una de las investigaciones más interesantes seguramente del año, pero que ha trascendido en los últimos días a propósito de lo que se ha revelado, el hecho de que se han encontrado fallas en el sistema de vigilancia alimentaria tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Si usted quiere leer la nota del reportaje completo, puede ingresar a eluniverso.com y allí va a encontrar toda la extensa nota que revela no solamente Paul, sino también sus colegas de The Examination. Son exactamente las 8 de la mañana y 57 minutos.